sobre lo que significa realmente tener la mente de Cristo. Te mostraré pasajes que has leído muchas veces, pero que hoy vas a ver con otros ojos. Vamos a hablar del poder oculto detrás de una mente renovada por la palabra. Y sobre todo, entenderás por qué tu victoria o tu derrota espiritual se juega en el silencio de tu pensamiento diario. Y antes de empezar este estudio sagrado, quiero invitarte a hacer algo simbólico pero poderoso. Escribe ahora mismo en los comentarios: paz en Cristo. Ese será tu acto de entrega, tu señal al cielo de que estás dispuesto a escuchar lo que Dios tiene reservado para ti. Hazlo con fe, sabiendo que este simple gesto puede ser el comienzo de algo nuevo. Y si aún no lo has hecho, te animo a dar me gusta a este video. No por vanidad, sino porque así estás ayudando a que este mensaje alcance a más personas que, como tú, están buscando respuestas, guía y dirección en medio del caos. ¿Y sabes qué? Cuando haces eso, te conviertes en un instrumento de Dios en este canal. Estás tocando almas sin siquiera saberlo. Déjame decirte algo profundo. Muchos hermanos en la fe no tienen una iglesia cercana, ni una comunidad donde ser nutridos. Este canal es, para ellos, un refugio espiritual. Por eso tu participación importa, porque con cada comentario, con cada suscripción, estás manteniendo viva una llama que ilumina en la oscuridad. Así que suscribirte no es un acto cualquiera, es una declaración de fe. Es decirle al cielo: quiero seguir creciendo, no quiero perderme lo que Dios está hablándome día tras día. Y atención, la penúltima enseñanza de este estudio de hoy podría contener la clave que necesitas para desbloquear esa bendición que llevas tiempo esperando. Sí, esa que mencionas en tus oraciones, esa que parece tardar, pero que quizás está esperando que tu mente se alinee con el propósito de Dios. Así que quédate conmigo hasta el final, porque este no será solo un video más. Será una revelación, será un encuentro, será una guerra santa que vas a librar dentro de ti y vas a salir de ella con paz. Comencemos este viaje sagrado, porque hoy, más que nunca, necesitas entregar tu mente a Dios. Número 1. La mente como campo de batalla espiritual. Desde el principio de los tiempos, la mente ha sido uno de los territorios más disputados por las fuerzas espirituales. No es simplemente un conjunto de pensamientos aleatorios, ni una maquinaria biológica que procesa información. En la mente se gesta la fe, pero también la duda. En ella nacen las decisiones, los temores, los anhelos, las obsesiones y las revelaciones. Entender esto es comprender por qué Satanás, desde el huerto del Edén, no atacó directamente el cuerpo de Eva, ni tocó su alma. Atacó su percepción, sembró una idea, introdujo una distorsión, y desde entonces, miles de años después, sigue usando la misma estrategia. ¿Por qué parece tan difícil tener paz mental, aun cuando estamos orando, leyendo la Biblia o asistiendo a la iglesia? Porque no basta con alimentar el espíritu si no disciplinamos la mente. El apóstol Pablo lo dejó claro en su carta a los Corintios cuando habló de derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ese no es un llamado pasivo, es una batalla activa, diaria, invisible y muchas veces silenciosa. Lo que nadie ve, lo que ni siquiera decimos en voz alta, está moldeando nuestra relación con Dios. Imagina tu mente como un jardín. Si no siembras flores intencionalmente, crecerán malezas por sí solas. Así ocurre con los pensamientos. Lo que no se filtra, se infiltra. Lo que no se entrega, se contamina. Y la gran trampa del enemigo es convencerte de que puedes llevar una vida cristiana con pensamientos que no han sido redimidos. Pero eso es como querer construir un templo sobre escombros.
¿Te has preguntado alguna vez por qué ciertos hábitos, miedos o pensamientos negativos vuelven una y otra vez, aunque ores con fervor? La razón está en que no basta con resistir al enemigo en lo visible, también hay que desalojarlo de lo mental. Cada pensamiento contrario al carácter de Cristo es una pequeña grieta en tu armadura espiritual, y con el tiempo, una grieta se convierte en una puerta abierta. Por eso el Señor no solo desea tu corazón, también quiere tu mente. No para controlarla como un dictador, sino para liberarla del cautiverio del mundo. Hay una razón por la que la Biblia no dice, seréis transformados por el cambio de circunstancias, o por la emoción de la adoración. Lo que dice Romanos 12:2 es, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La palabra renovación en griego implica un cambio completo de estructura. No es una mejora, es una reconstrucción desde los cimientos. Eso no ocurre sin intención, no ocurre sin entrega, no ocurre sin rendición. Científicamente, hoy sabemos que el cerebro es neuroplástico. Eso significa que puede cambiar, adaptarse, crear nuevas conexiones. No estamos atados a lo que pensamos ayer, pero la ciencia solo confirma lo que la Biblia ya enseñaba, que la mente puede ser transformada, que hay una promesa de restauración incluso para los pensamientos más oscuros, incluso para aquellos que sienten que su cabeza es un laberinto sin salida. La mente que no es entrenada espiritualmente será entrenada por el miedo, la ansiedad y el pecado. Por eso hoy es el día de decirle al Señor, Padre, toma mi mente, derriba lo que no te honra, planta en mí tus pensamientos. Enséñame a pensar como tú piensas, porque una mente rendida a Dios se convierte en una lámpara encendida en medio del valle. Se convierte en la base sobre la cual el Espíritu Santo puede edificar sabiduría, paz, discernimiento, dirección, consuelo y verdad. No hay pecado más difícil de vencer que aquel que está alimentado por una mente que lo justifica. No hay duda más profunda que aquella que ha echado raíces en una mente sin cobertura. Y no hay batalla más feroz que la que se libra entre lo que sabes que es verdad y lo que tus pensamientos te hacen sentir. Pero hay esperanza. Hay una forma de recuperar el control. No por tus fuerzas, sino por la suya. Cuando decides no solamente creer en Jesús, sino pensar con Él. Una mente entregada a Dios no será perfecta, pero será sensible. No estará exenta de luchas, pero tendrá dirección. Y esa dirección te alejará del caos mental en el que muchos viven atrapados, caminando como siervos de Dios por fuera, pero esclavos del miedo por dentro. Hoy, tú puedes romper ese patrón. No importa cuántos pensamientos destructivos te hayan perseguido hasta ahora. No importa cuánto hayas dudado, temido, fallado. Lo importante es a quién decides entregarle el timón de tu mente desde este momento. Recuerda, el cuerpo puede estar postrado, pero si la mente está alineada con Cristo, el alma se mantendrá firme. Por eso, cada pensamiento que entregues hoy será como una piedra lanzada contra Goliat. Cada mentira que desarraigues será como un muro derribado en Jericó. Cada idea renovada por la palabra será como una nueva creación dentro de ti. Dios no solo quiere que lo ames, quiere que lo pienses, quiere que lo contemples, lo analices, lo medites. Y en ese proceso descubrirás que entregar tu mente al Padre no es perder libertad, es descubrir la verdadera libertad. Número 2. El poder de la meditación bíblica para moldear la mente. En un mundo saturado de estímulos, donde cada segundo somos bombardeados con imágenes, mensajes, notificaciones y voces, la mente humana ha sido llevada a un estado de hiperactividad constante.
Las personas están pensando más que nunca, pero meditando menos que nunca. Y esto ha provocado una desconexión alarmante entre la mente y el espíritu. Lo que debería ser un canal limpio para recibir dirección divina, se ha convertido en una autopista congestionada de pensamientos sin propósito. Aquí es donde entra una práctica antigua, sagrada y olvidada por muchos cristianos modernos: la meditación bíblica. A diferencia de las prácticas orientales que enseñan a vaciar la mente, la meditación bíblica te llama a llenarla, pero con la palabra de Dios. No se trata de apagar la mente, sino de enfocarla en lo eterno. Es permitir que las Escrituras penetren tan profundo que no solo las recuerdes, sino que te transformen desde adentro. ¿Alguna vez te has detenido en un versículo hasta que te hable? ¿Hasta que lo sientas más vivo que tus propios pensamientos? Josué, el sucesor de Moisés, no recibió una espada celestial, ni un ejército de ángeles para conquistar la tierra prometida. Dios le dijo: este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué 1:8. Meditar en la palabra fue la clave de su éxito. No estrategias militares, no sabiduría humana, solo meditación profunda, constante, deliberada. La mente que medita en la palabra se fortalece como un músculo ejercitado en el gimnasio del cielo. Cuando un creyente toma un versículo y lo rumia, como hace una oveja con el pasto, está permitiendo que ese alimento espiritual entre en cada fibra de su conciencia. Y esa es la diferencia entre leer la Biblia como un deber o vivirla como una transformación. ¿Sabías que estudios científicos han demostrado que las personas que meditan con regularidad tienen mayor control emocional, menos ansiedad y mejor capacidad de concentración? Ahora imagina lo que sucede cuando no solo meditas, sino que meditas en la palabra viva de Dios. No se trata solo de beneficios mentales, estamos hablando de una renovación espiritual total. La meditación bíblica te enseña a detener el ritmo del mundo y a escuchar el ritmo de Dios. Te convierte en alguien que no solo escucha al Señor, sino que aprende a pensar como Él piensa. Muchos creyentes oran pidiendo sabiduría, pero no se detienen a meditar. Y la sabiduría, amado hermano, no cae del cielo como una lluvia mágica. Se construye cuando la mente se alinea con el corazón de Dios a través de la repetición, la reflexión y el silencio intencional. ¿Cuánto tiempo dedicas a meditar en lo que Dios ya te ha dicho? La mente no se transforma solo por recibir información. Se transforma al permitir que esa información forme convicciones. Por eso, el enemigo no teme a un cristiano que lee muchos capítulos al día, pero no se detiene a meditar en ninguno. Le teme al creyente que toma un solo versículo, lo guarda en su corazón y lo mastica en su mente hasta que se convierte en una espada. Piensa en el Salmo 1. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. ¿Quién es ese árbol? El que medita de día y de noche en la ley del Señor. Eso quiere decir que no es suficiente tener devocionales rápidos, ni lecturas por obligación. La transformación ocurre cuando tu mente se sumerge en la palabra como quien se sumerge en un río profundo. Un creyente que no medita en la palabra es como un guerrero con una espada sin filo. Podrá enfrentar la batalla, pero no podrá cortar la raíz del problema. Pero uno que medita, que se detiene, que reflexiona, afila su mente hasta que se convierte en un canal puro, donde el Espíritu Santo puede hablar sin obstáculos. Y aquí hay algo profundo. La meditación bíblica no solo transforma lo que piensas, transforma cómo piensas. Te ayuda a identificar pensamientos contaminados, emociones engañosas, ideas heredadas que no tienen sustento en la verdad.
Te despierta del letargo mental en el que muchos viven, repitiendo frases vacías como así soy yo, siempre he sido así o no puedo cambiar, porque cuando meditas empiezas a ver que no eres lo que piensas, eres lo que Dios piensa de ti. Hermano, hermana, te invito hoy a redescubrir esta práctica. Toma un versículo, escríbelo, repítelo, cierra tus ojos, respíralo, haz silencio en tu habitación y escucha lo que el Espíritu te susurra en lo profundo. Hazlo cada día, no una vez, sino de día y de noche, no como una obligación, sino como un acto de adoración. Y verás cómo tu mente empieza a cambiar, no de golpe, pero sí de forma constante, como el sol que ilumina poco a poco el amanecer. Porque cuando meditas en la palabra, no solo piensas en Dios, dejas que Dios piense dentro de ti. Número 3. La mente de Cristo, el estándar divino para tus pensamientos. Una de las declaraciones más asombrosas del Nuevo Testamento se encuentra en la primera carta a los Corintios capítulo 2 verso 16. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Es una afirmación tan poderosa que muchos creyentes la leen y siguen adelante sin detenerse a considerar su peso real. Tener la mente de Cristo no es una metáfora bonita ni una promesa lejana. Es una realidad espiritual que está a tu alcance. Pero para alcanzarla, debes rendir tus pensamientos, tus patrones, tus filtros, todo. ¿Qué significa tener la mente de Cristo? ¿Cómo se vive eso en lo cotidiano, en medio del caos, la rutina y las luchas personales? Tener la mente de Cristo significa pensar como Él pensaba, amar lo que Él amaba, odiar lo que Él odiaba y discernir como Él discernía. Pero sobre todo, significa estar tan conectado al corazón del Padre que tus pensamientos no se levantan sin antes inclinarse ante su voluntad. Jesús no caminó con ansiedad, no permitió que el miedo gobernara su pensamiento, no se dejó llevar por las opiniones fluctuantes de las multitudes. Su mente era estable, enfocada, firme. Estaba llena de la palabra, llenísima del Espíritu. Y aún en el desierto, cuando el enemigo vino con sus mentiras, Jesús respondió con la verdad. No reaccionó emocionalmente, respondió espiritualmente. Ese es el modelo, ese es el estándar, esa es la mente que Dios desea formar en ti. Tener la mente de Cristo no es alcanzar la perfección, sino asumir una postura, la postura de la obediencia radical. Jesús decía, yo no hago nada por mi cuenta, solo hago lo que veo hacer al Padre. Esa dependencia no era debilidad, era poder, porque su mente estaba sincronizada con el cielo. Y cuando tú entras en esa sincronización, el temor pierde fuerza, la duda se desintegra, y lo que antes te confundía, empieza a tener sentido bajo la luz del Espíritu. Una de las características centrales de la mente de Cristo era el discernimiento. Jesús no se dejaba engañar por las apariencias. Él percibía la raíz de cada situación. Sabía cuándo hablar y cuándo callar, cuándo confrontar y cuándo extender gracia. Y ese discernimiento no vino por casualidad, vino por comunión, por conexión profunda con el Padre. ¿Cuántas decisiones tomaste últimamente sin consultarlas con Dios? ¿Cuántos pensamientos aceptaste como tuyos sin filtrarlos por su palabra? Tener la mente de Cristo es comenzar a vivir desde la pregunta constante: ¿qué pensaría Jesús sobre esto? No como un cliché, sino como un principio rector. Es llevar cada pensamiento a juicio ante el trono de la gracia y preguntar: ¿este pensamiento refleja el carácter de mi Salvador? Hay pensamientos que parecen inofensivos, pero están minando tu fe. Ideas como: nunca cambiaré, esto no es para mí, ya es tarde, no merezco el amor de Dios. Pensamientos que parecen tuyos,
pero que en realidad son sembrados por el enemigo para mantenerte cautivo. Tener la mente de Cristo es exponer esas mentiras a la luz y reemplazarlas con la verdad. Y la verdad es esta: si estás en Cristo, no eres lo que el mundo dice que eres, no eres lo que tus errores dicen que eres. Eres una nueva criatura, con una mente en renovación constante. La ciencia ha confirmado que el pensamiento negativo reiterado forma surcos neuronales, patrones que el cerebro repite automáticamente. Pero aquí viene lo glorioso. La palabra de Dios, cuando es meditada, declarada y obedecida, forma nuevos caminos mentales. Literalmente transforma tu cerebro. Lo que el mundo llama neuroplasticidad, la Biblia lo llamó renovación del entendimiento desde hace milenios. Cuando decides tener la mente de Cristo, ya no solo reaccionas, sino que respondes. Ya no solo sobrevives, sino que avanzas con propósito. Ya no vives por emociones, sino por convicciones sembradas en tierra firme. Muchos cristianos oran para que cambie su situación, pero no oran para que cambie su forma de pensar. Y lo primero determina lo segundo. Porque si tu mente sigue operando en el mismo nivel que antes, incluso si Dios cambia tus circunstancias, volverás a caer. Pero si tu mente es elevada al nivel de Cristo, cambiarán tus decisiones, tus palabras, tus prioridades y tu visión del mundo. Una mente como la de Cristo es una mente que perdona rápido, que no se enreda en resentimientos. Es una mente que no busca venganza, sino redención. Que no se alimenta del escándalo ni del juicio, sino del amor y la verdad. Es una mente dispuesta a servir, a lavar pies, a amar a los enemigos, y eso no se logra con fuerza de voluntad. Se logra rindiendo cada pensamiento al Espíritu Santo. Hoy te invito a cerrar los ojos por un momento, respirar profundamente y declarar con el corazón: Señor, quiero pensar como tú piensas. No es una oración mágica, pero sí poderosa. Es el principio de una transformación interna que lo cambiará todo. Porque si Cristo vive en ti, entonces también puede pensar en ti. Y ese es el mayor milagro de todos, que una mente tan rota, tan herida, tan humana como la nuestra, pueda ser transformada hasta reflejar el mismo pensamiento del Hijo de Dios. Número 4. Rompiendo fortalezas mentales con la verdad de Dios. Existen cárceles invisibles en las que muchas personas viven sin saberlo. No son de hierro ni cemento, pero aprisionan con la misma fuerza. Son fortalezas mentales, estructuras de pensamiento construidas a lo largo de los años por heridas, traumas, mentiras, creencias erradas y palabras malditas que otros pronunciaron sobre nosotros. Y lo más doloroso de estas fortalezas es que muchas veces quien las habita cree que son parte de su identidad. ¿Cuántas veces has dicho, yo soy así, sin darte cuenta de que en realidad estás repitiendo una mentira que se formó en tu mente? Pablo, en su segunda carta a los Corintios, capítulo 10, habló de este tipo de batalla. Él no usó un lenguaje simbólico ni suave. Dijo claramente que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. No para maquillarlas, no para coexistir con ellas, para destruirlas. Una fortaleza mental es como un castillo construido ladrillo por ladrillo con pensamientos tóxicos. No soy suficiente, siempre voy a fracasar, nadie me ama, Dios se ha olvidado de mí. Cada pensamiento de ese tipo es un ladrillo más que el enemigo usa para encerrarte en una versión distorsionada de ti mismo. Pero aquí está la verdad que rompe cadenas. Cada fortaleza tiene una grieta, y esa grieta es la palabra de Dios. Porque la palabra es como un martillo, como un fuego, como una espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo del alma. Lo que necesitas no es solo motivación, es revelación.
Necesitas luz en áreas donde por años ha reinado la oscuridad. Y esa luz no viene de palabras humanas, viene de la verdad que emana del corazón del Padre. Uno de los mayores ejemplos de fortaleza mental en la Biblia es el pueblo de Israel en el desierto. Aunque habían salido físicamente de Egipto, seguían pensando como esclavos. Tenían la promesa de una tierra que fluía leche y miel, pero su mente seguía atrapada en el miedo, en la queja, en la limitación. Dios quería hacerlos caminar como conquistadores, pero ellos seguían reaccionando como cautivos. Eso es exactamente lo que pasa cuando vives con fortalezas mentales. Tienes a Dios cerca, tienes promesas sobre tu vida, pero sigues atado a pensamientos antiguos que no te dejan avanzar. ¿Cuántas bendiciones has dejado pasar porque una voz en tu cabeza te dijo, ¿eso no es para ti? Aquí es donde entra el poder de renunciar a toda mentira y reemplazarla por la verdad. No es suficiente identificar la fortaleza. Tienes que derribarla con una verdad específica de la palabra. Si la mentira es, Dios me ha abandonado, entonces te aferras a Hebreos 13:5. Nunca te dejaré ni te desampararé. Si la mentira es, no puedo cambiar, te llenas de Filipenses 1:6. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Esto no es religión, es transformación mental profunda. Y sucede cuando decides reeducar tu pensamiento bajo la dirección del Espíritu Santo. La ciencia ha demostrado que cuando repetimos una verdad con convicción una y otra vez, se forman nuevas conexiones en el cerebro. Así se reescribe la mente. ¿Te das cuenta? Lo que la Biblia enseñó por siglos, ahora la neurociencia apenas lo confirma. Puedes cambiar tu manera de pensar. Y eso significa que puedes romper cualquier fortaleza, sin importar cuántos años lleve ahí. No se trata de hacerlo una vez. Se trata de hacer de la verdad un estilo de vida. De declarar, de meditar, de afirmar con tu boca lo que Dios dice, hasta que tu mente se sature tanto de su palabra que ya no haya espacio para las mentiras que antes te esclavizaban. Cada vez que declaras la verdad de Dios sobre tu mente, estás demoliendo un ladrillo. Cada vez que te niegas a repetir un pensamiento destructivo, estás debilitando la estructura. Y llegará el día en que lo que parecía una muralla impenetrable colapsará con estruendo ante la presencia del Espíritu Santo, porque donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. No solo libertad espiritual, también libertad mental. Hoy es el día para identificar esas fortalezas en tu interior. Tal vez se formaron por palabras de tus padres, por un abuso, por una traición, por años de culpa acumulada. No importa el origen, Dios no te pide entender todo, te pide entregar todo. Y cuando le das acceso a tu mente, Él no solo entra, Él restaura. Decláralo hoy en tu corazón. Renuncio a toda mentira que me ha definido. Soy lo que Dios dice que soy. Y no viviré más en fortalezas mentales. Viviré en la verdad que libera. Porque el enemigo construye fortalezas con mentiras, pero tú vas a destruirlas con la verdad eterna. Número 5. La disciplina de tus pensamientos como acto de adoración. Hay una forma de adoración que no ocurre en altares visibles, ni acompañada por música o manos levantadas. Es una adoración silenciosa, íntima y profunda. Ocurre cuando, en medio del bullicio de la vida, tomas autoridad sobre un pensamiento negativo, lo identificas, lo confrontas y lo reemplazas por una verdad de Dios. Esa acción, aparentemente invisible, es una de las expresiones más poderosas de devoción que puedes ofrecerle al Señor. Disciplinar tus pensamientos como acto de adoración. Y si cada vez que eliges no ceder al miedo, estuvieras adorando,
Y si cada vez que decides no alimentar la ira, estuvieras elevando incienso agradable ante Dios. Adorar no es solamente cantar, es rendir cada parte de ti a la soberanía del Señor. Y la mente es una de las más difíciles de entregar, precisamente porque nadie más ve lo que ocurre allí. Pero Dios sí lo ve. Él examina los pensamientos más íntimos. Él conoce tus debates internos, tus luchas secretas, tus conversaciones mentales. Y cada vez que eliges alinearte con su verdad en medio de esas luchas, estás construyendo un altar en tu interior. Pablo le escribió a los filipenses que pensaran en todo lo que fuera verdadero, justo, puro, amable, digno de alabanza, no por estética espiritual, sino porque lo que piensas se convierte en lo que eres, y lo que eres se convierte en tu ofrenda a Dios. La mente indisciplinada es tierra fértil para la ansiedad, la ira, la envidia y la duda. Pero una mente disciplinada por el Espíritu es terreno santo donde florece la fe, la paciencia, la mansedumbre y la paz. Por eso, controlar tus pensamientos no es solo un asunto de salud mental, es un acto de reverencia espiritual. Hay quienes creen que no pueden controlar lo que piensan, y en parte es cierto. No podemos evitar que un pensamiento llegue, pero sí podemos decidir qué hacer con él cuando llega. Puedes aceptarlo como verdad o examinarlo a la luz de la palabra. Puedes alimentarlo con tu atención o puedes expulsarlo con oración. Esa elección, aunque parezca pequeña, tiene consecuencias eternas. Piensa en esto. ¿Qué pasaría si trataras tus pensamientos como tratas tus palabras? A veces somos cuidadosos con lo que decimos, pero dejamos que nuestra mente hable sin filtro, sin supervisión, sin criterio. Pero Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Y lo que llena el corazón primero pasa por la mente. No puedes permitirte pensar cualquier cosa y luego esperar vivir en paz. No puedes entretener pensamientos de fracaso y luego caminar con fe. No puedes alimentar imágenes de pecado y luego esperar victoria sobre la tentación. Lo que permites en tu mente le estás dando permiso en tu vida. Y por eso es tan sagrada la disciplina del pensamiento, porque en ella se define si vivirás bajo las emociones o bajo la dirección del Espíritu. Ahora bien, no se trata de reprimir pensamientos con fuerza humana, se trata de sustituir, de reemplazar, de transformar, de convertir cada pensamiento errante en una oportunidad de comunión con Dios. Por ejemplo, si tu mente te dice, no soy suficiente, puede responder con, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si aparece, nadie me ama, responde, con amor eterno me ha amado el Señor. Esa es adoración en acción. Esa es guerra espiritual silenciosa, pero poderosa. Muchos creen que la adoración ocurre solo cuando hay lágrimas y cantos, pero Dios se deleita también cuando un hijo, su hijo, dice en su interior, sé que esta idea no es de Dios y no la aceptaré. Ahí, en ese instante, estás rindiendo tu mente, y eso es más profundo que cualquier canción. La disciplina mental no es algo que se logra en un día. Es como un músculo que se entrena, y cuanto más entrenas, más fuerte se vuelve. Cuanto más te ejercitas en filtrar tus pensamientos, más sensibilidad tendrás para detectar los que no vienen del cielo. El Espíritu Santo quiere ayudarte. Él no solo es tu consolador, también es tu entrenador. Él te mostrará cuando un pensamiento es indigno de Cristo. Él te recordará las promesas cuando estés siendo atacado por pensamientos de derrota. Él te dará fuerza para mantenerte firme cuando todo en tu mente parezca sacudirse. Y cuando empieces a vivir así, entregando tu mente como una ofrenda continua, experimentarás una paz que el mundo no puede dar. Una claridad que no viene de la lógica.
un gozo que no depende de las circunstancias, porque en cada pensamiento rendido hay una llama que se enciende. Y esa llama es una señal de que tu adoración no es solo externa, sino total. Disciplinar tu mente es decirle a Dios: no solo te entrego mis canciones, te entrego también lo que pienso cuando nadie me ve. Te adoro con cada pensamiento que elijo rendirte. Esa es la verdadera santidad. Ese es el verdadero altar. Y tú puedes construirlo, pensamiento por pensamiento. Número 6. Cuando la mente no descansa, el alma tampoco. Vivimos en una era donde el descanso se ha vuelto un lujo. No porque no existan camas, almohadas o vacaciones, sino porque la mente no se detiene. Muchas personas están exhaustas, no por lo que hacen, sino por lo que piensan constantemente. Se acuestan con la mente agitada, se despiertan con pensamientos invasivos, y durante el día llevan en la cabeza una tormenta de ideas, preocupaciones, conversaciones pasadas y futuros imaginados. La mente se convierte en un ruido de fondo constante, y donde no hay silencio interior, es imposible escuchar la voz de Dios. ¿Alguna vez has sentido que tu alma está cansada aunque tu cuerpo haya descansado? ¿Te has preguntado por qué, aunque duermas, no te sientes en paz? El alma y la mente están profundamente conectadas, y cuando la mente no encuentra reposo, el alma vive inquieta. Por eso, uno de los mayores actos de fe no es correr, sino detenerse. Detener los pensamientos acelerados, detener la necesidad de controlar todo, detener la voz interior que no calla. Dios no nos diseñó para vivir en estado de alerta constante. Nos diseñó para caminar con Él en el jardín al fresco del día. Nos diseñó para confiar, descansar, respirar profundo y dejarle el control. El Salmo 46:10 dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. No dice: actúen más, planifiquen más, luchen más. Dice: estad quietos. Porque solo en el silencio interior se revela la majestad del Señor. Jesús también sabía detenerse. En medio del ministerio, con multitudes esperando milagros, con discípulos haciendo preguntas, con problemas urgentes, Él se apartaba a lugares solitarios para orar. Y esa práctica no era aislamiento, era estrategia espiritual. Porque una mente agitada no puede percibir la dirección del cielo, pero una mente en reposo, sensible, centrada en el Padre, se convierte en canal de revelación. Hoy muchos cristianos viven sin dirección, no porque Dios no les hable, sino porque sus pensamientos hacen demasiado ruido. Viven conectados al caos externo y desconectados del orden eterno, y eso drena el alma, hasta el punto de sentirse espiritualmente seco, confundido, fatigado. ¿Sabías que incluso los pensamientos que parecen productivos pueden estar drenando tu paz? No todos los pensamientos acelerados son malos, pero si no vienen del espíritu, tampoco edifican. Pensar en exceso en el futuro, analizar demasiado lo que otros dijeron, repasar una y otra vez decisiones pasadas, todo eso te roba el presente, y el presente es el único lugar donde puedes encontrarte con Dios. Jesús dijo en Mateo 6:34, no os afanéis por el día de mañana. Ese no es solo un consejo emocional, es una orden espiritual, porque vivir mentalmente en el futuro es una forma de incredulidad. Es decirle a Dios: no confío en que cuidarás de mí mañana, así que me encargaré de eso desde hoy. Pero vivir así desgasta, y por eso tu alma está gritando por descanso. Descanso no es ocio, no es desconexión irresponsable. Es una pausa intencional que dice: Dios, aunque mi mente quiera correr, yo decido esperar en ti. Es como un océano agitado que cuando se detiene, refleja el cielo con claridad. Tu mente es ese océano, y hasta que no se aquiete,
no podrás ver el rostro de Dios reflejado en ella. Entonces, ¿cómo se alcanza ese descanso mental? Primero, con intimidad. No puedes esperar paz mental si pasas más tiempo en redes que en oración, más tiempo planificando que adorando, más tiempo comparándote que contemplando a Cristo. Segundo, con entrega diaria. Cada mañana al despertar, antes de tomar el teléfono, antes de correr al trabajo, haz esta oración. Señor, hoy te entrego mi mente. Ayúdame a pensar con calma, con verdad, con propósito. Guía mis pensamientos como ríos hacia tu presencia. Tercero, con ayuno de pensamientos tóxicos. Así como ayunamos comida, podemos ayunar mentalmente de juicios, quejas, suposiciones, autocrítica. Cada vez que un pensamiento destructivo aparezca, simplemente di: no voy a alimentarlo hoy. No le daré espacio en mi mente. Finalmente, con práctica constante de gratitud. Porque una mente que agradece es una mente que descansa. Cuando enfocas tu pensamiento en lo que Dios ha hecho, lo que Él está haciendo y lo que prometió hacer, se apaga el ruido del temor. Y la paz, como dice Filipenses 4:7, guarda tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Descansa, no solo físicamente, descansa en tu pensar, porque el alma, cuando ve que la mente está en paz, baja los hombros, suspira y vuelve a respirar en el espíritu. No fuiste creado para pensar sin parar, fuiste creado para adorar en silencio. Y a veces, la forma más profunda de oración no es hablar, sino callar los pensamientos y escuchar. Número 7. La voz del enemigo suena como tus propios pensamientos. Una de las estrategias más sutiles y efectivas del enemigo no es gritarte mentiras, es susurrártelas como si fueran tuyas. No viene con tridentes ni humo negro, no se presenta como una figura externa y obvia. Él es mucho más astuto. Se infiltra en tus pensamientos diarios con una habilidad tan refinada que terminas creyendo que la voz del enemigo es tu propia voz interior. ¿Y si te dijera que muchos pensamientos que has creído como tuyos, en realidad fueron sembrados por las tinieblas? ¿Y si descubrieras que tu peor crítico no eres tú, sino una voz que se viste de lógica, pero está cargada de maldad? El enemigo no puede leer tu mente, pero sí puede influir en el ambiente de tus pensamientos. Puede lanzar dardos, puede usar palabras que otros te dijeron, recuerdos que no has sanado, inseguridades que guardas en secreto, y usarlos para construir una narrativa interna que suena razonable, pero es completamente contraria a la verdad de Dios. Te dice: nunca vas a cambiar. Te hace pensar: Dios ya se cansó de ti. Te susurra: no eres suficiente, nunca lo fuiste. Y tú lo repites mentalmente como si fuera una observación objetiva, pero es una mentira con disfraz de realismo, una distorsión camuflada de conciencia. Cuando Eva fue tentada en el Edén, la serpiente no dijo: soy Satanás, vine a engañarte. No, se presentó como una voz razonable, inquisitiva, con que Dios os ha dicho, cuestionó, insinuó, manipuló, y dejó que la idea creciera dentro de ella. Eso sigue ocurriendo hoy. La voz del enemigo se cuela en la mente disfrazada de lógica, pero su fruto siempre es el mismo: culpa, duda, vergüenza, miedo. Y aquí está la clave: Dios no habla con condenación. Cuando el Espíritu Santo corrige, lo hace con firmeza, sí, pero también con amor, con claridad, con dirección. La voz de Dios no aplasta, levanta, no avergüenza, restaura. Por eso es vital que aprendas a discernir la fuente de tus pensamientos. Así como filtramos lo que comemos para cuidar nuestro cuerpo, debemos filtrar lo que pensamos para proteger nuestra alma. ¿Qué pensamientos llevas días alimentando sin preguntarte de dónde vienen?
Estás permitiendo que una mentira bien disfrazada gobierne tu percepción de ti mismo o de Dios. Es aquí donde el conocimiento de la palabra se convierte en tu defensa. Porque no puedes combatir una mentira si no conoces la verdad. Y la verdad no es solo información bíblica, es la presencia viva de Jesús dentro de ti, hablándote, enseñándote, alineando tu mente con el cielo. Recuerda cuando Jesús fue tentado en el desierto. Satanás le habló usando incluso versículos bíblicos, pero distorsionados, fuera de contexto. Y Jesús respondió no desde la emoción, sino desde la verdad. Respondió con la escritura correcta, en el contexto correcto, con la convicción correcta. Eso es lo que debes hacer cuando la voz del enemigo intente ocupar tu mente. Si esa voz te dice, Dios ya no te escucha, tú respondes, sus oídos están atentos al clamor del justo. Salmo 34:15. Si te dice, tu pasado te descalifica, tú declaras, en Cristo soy una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Si te hace sentir que no vales nada, recuerdas, fui comprado por precio. Soy templo del Espíritu Santo. Este es el arte del contrarrestar el engaño con verdad revelada. Y cada vez que lo haces, tu mente se fortalece. Tus pensamientos se limpian, tu percepción se afina y la influencia del enemigo pierde terreno. La mente del cristiano no es un terreno libre para cualquier pensamiento. Es propiedad del Espíritu Santo. Y como tal, debe ser cuidada, protegida, vigilada con discernimiento y oración. También es importante decir esto. El enemigo no solo pone pensamientos destructivos, a veces susurrará ideas de orgullo espiritual, de comparación, de autojustificación. Y eso es igual de peligroso, porque lo que suena bueno sin estar enraizado en Cristo, también es mentira. Por eso, cada día, antes de abrir tu mente al mundo, ábrela al cielo. Pídele al Señor que purifique tus pensamientos, que alinee tu mente con su palabra, que haga sonar su voz más fuerte que cualquier otra. Y si dudas de qué voz estás oyendo, hazte esta pregunta sencilla. ¿Este pensamiento me acerca o me aleja del corazón de Dios? Porque el enemigo siempre buscará sembrar pensamientos que te aíslen, te dividan, te acusen, te paralicen. Pero la voz de Dios siempre te llamará, te afirmará, te restaurará y te impulsará a seguir caminando. Entonces, amado hermano, amada hermana, afina tu oído espiritual, porque hay muchas voces, pero solo una conduce a la vida. Y es esa voz, dulce pero firme, santa pero cercana, que susurra a tu espíritu. No temas, yo estoy contigo. Yo habito también en tu mente y voy a limpiarla, pensamiento por pensamiento. Número 8. Los pensamientos son semillas. Lo que piensas, cosechas. Cada pensamiento que atraviesa tu mente es una semilla. Y como toda semilla, aunque al principio parezca insignificante, contiene el poder de multiplicarse, echar raíces y dar fruto. La mente, en este sentido, es un terreno fértil que no distingue entre semillas buenas o malas. Simplemente hará crecer lo que tú decidas plantar y regar. ¿Has considerado que lo que estás viviendo hoy podría ser el resultado de pensamientos que sembraste hace meses o incluso años? La Biblia es clara cuando dice en Gálatas 6:7, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y aunque muchas veces aplicamos este versículo a acciones externas, también se aplica a lo que sembramos en lo interno, en nuestro pensamiento. Porque antes de cada decisión hay una idea, antes de cada actitud hubo una creencia, y antes de cada hábito nació un pensamiento repetido. Lo que hoy piensas repetidamente se convertirá en lo que sentirás mañana. Lo que sientes mañana se volverá en lo que harás pasado mañana. Y eso, finalmente,
será el paisaje de tu vida. Por eso, lo que permites crecer en tu mente, termina por crecer en tu realidad. Jesús lo ilustró magistralmente en la parábola del sembrador. Él hablaba de la semilla de la palabra que caía en diferentes tipos de suelo. Y ese suelo era el corazón, sí, pero también representa el sistema de pensamiento del oyente. Algunos oyen, pero su mente está tan endurecida, tan distraída, tan llena de otras semillas, que la verdad no echa raíz. Otros reciben la verdad con gozo, pero no la riegan con convicción, y cuando vienen las pruebas, se seca, y solo en la mente que ha sido preparada, limpia, rendida, la semilla da fruto al 100%. Hoy muchas personas están cosechando ansiedad, porque por años sembraron pensamientos de preocupación. Otros cosechan temor, porque regaron con insistencia la idea de que algo malo iba a suceder. Y hay quienes viven cosechando estancamiento espiritual, porque nunca plantaron pensamientos de fe, obediencia y visión. Pero aquí está la buena noticia. En el reino de Dios puedes cambiar tu cosecha si cambias tu siembra. No estás condenado a vivir según lo que sembraste en el pasado. Dios, en su gracia, te permite empezar hoy. Cada pensamiento alineado a su verdad que decidas sembrar ahora, empezará a dar fruto en tu alma, tu carácter, tu fe y tu destino. Imagina que cada día tu mente es como un campo abierto, y tú decides qué plantar. Si plantas quejas, envidia, comparaciones, críticas, eso será lo que cubrirá tu paisaje interior. Pero si plantas gratitud, fe, esperanza, identidad en Cristo, en poco tiempo, ese campo comenzará a transformarse en un jardín espiritual. La ciencia moderna confirma esta realidad. Nuestros pensamientos producen conexiones neuronales que, al repetirse, forman rutas automáticas en el cerebro. Eso quiere decir que el pensamiento no solo es intangible, moldea tu estructura mental literal. Es como trazar un sendero en la tierra por donde luego siempre caminarás. Por eso, si durante años has caminado por senderos de crítica, miedo o duda, no será fácil al principio cambiar el rumbo. Pero cada vez que eliges un nuevo pensamiento alineado con la palabra, estás abriendo un nuevo sendero. Y con el tiempo, ese camino se vuelve más firme, más claro, más fácil de recorrer. No subestimes el poder de una semilla pequeña. Una sola declaración de fe puede iniciar un cambio interno que transforme tu forma de ver el mundo. Una sola renuncia a un pensamiento tóxico puede frenar una cosecha de destrucción. Una sola decisión de alimentar tu mente con la verdad puede marcar el inicio de una vida completamente diferente. Entonces, hoy quiero que hagas una pausa y te preguntes, ¿qué estoy sembrando ahora mismo en mi mente? Cuando miras tus pensamientos, ¿ves semillas de fe o de temor? ¿Ves semillas de esperanza o de desánimo? ¿Ves la palabra creciendo o la opinión del mundo dominando? La respuesta a estas preguntas no solo revela tu presente, sino que proyecta tu futuro. La palabra de Dios es la semilla más poderosa que puedes plantar. Nunca regresa vacía, siempre da fruto, pero necesita ser sembrada con intención, regada con oración, protegida con disciplina y expuesta a la luz del Espíritu. No esperes resultados distintos si sigues sembrando lo mismo. Hoy decide cambiar tu siembra, declara la verdad aunque no la sientas, repite las promesas aunque tu mente grite dudas, planta con lágrimas si es necesario, pero planta, porque el que siembra con fe cosechará con gozo. Y un día mirarás atrás y verás que ese campo mental donde antes crecían espinas, ahora florece como un valle lleno de vida, porque alguien decidió, con determinación espiritual, sembrar pensamientos según la mente de Cristo. Número 9. El rol del Espíritu Santo
en la transformación de tu mente. Hay un límite al que puedes llegar con fuerza de voluntad. Puedes intentar cambiar tus pensamientos con frases positivas, estrategias mentales, buenos hábitos, y tal vez veas avances. Pero si tu objetivo es una transformación profunda, duradera y santa, no basta con esfuerzo humano, necesitas al Espíritu Santo. Él no es un complemento para tu vida cristiana, es el agente activo de tu transformación mental. ¿Te has preguntado por qué, después de tanto intentar cambiar ciertas formas de pensar, sigues cayendo en lo mismo? ¿Por qué hay pensamientos que parecen resistirse a tu fe, incluso después de años de caminar con Dios?